buenos días, mis niños. Sean bienvenidos a la reunión de la Escuela Dominical de este domingo del manual Ven, Sígueme. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, mis niños. Y la clase de hoy se titula Yo os guiaré. Así dice el Señor, ¿verdad? Al profeta José Smith, y que se aplica a cada uno de nosotros. Yo os guiaré. Y el título de esta clase se encuentra en Doctrina y Convenio 78. La clase de este día es Doctrina y Convenio 77 y 78. Pues miremos el título de la clase y por qué. Dice, y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones y las riquezas de la eternidad. Muy bien, esta revelación se la dio nuestro Señor Jesucristo o nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Al profeta José Smith en los momentos de la persecución. Por eso le dijo, sed de buen ánimo, que yo os guiaré. La obra del Evangelio de Jesucristo o la obra misional es guiada por nuestro Padre Celestial. Por eso no hay ser viviente en la tierra que pueda detenerla, porque el Señor la mandó. Y así le reveló el profeta José Smith, al profeta José Smith, nuestro propio Señor Jesucristo, en la revelación dada en Doctrina y Convenio en el 1 y 5 dice, y la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a quien he escogido en estos últimos días, e irán, y no habrá quien los detenga, porque yo el Señor los he mandado. A cada uno de los misioneros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, los ha enviado directamente nuestro Padre Celestial por medio de nuestro amado profeta, por medio de la revelación. Como todos sabemos, mis niños, hay comunicación entre Dios y el hombre en esta tierra. Muy bien, entonces esta revelación se la dio nuestro Padre Celestial al profeta José Smith para consolarlo entre la persecución de la iglesia restaurada. Sed de buen ánimo, porque yo os guiaré, dijo el Señor. Y el profeta José Smith siempre fue su guía. Aquella escritura que es una invitación de Santiago, el apóstol del Señor. Recordémosla en Santiago 1:5. Es una invitación, fue una invitación para el profeta José Smith, que la siguió a cabalidad desde el principio al fin, esa invitación. Y esa misma invitación es para cada uno de nosotros. ¿Por qué, mis niños? Porque el Señor, porque nosotros podemos recibir respuesta a las preguntas que tengamos sobre el Evangelio. ¿De qué manera, mis niños? Siguiendo las instrucciones del apóstol Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él dará abundantemente y sin reproches, pero pidas con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es llevado por el viento de un lugar a otro. Entonces, mis niños, cada uno de nosotros, ustedes, deben seguir la invitación de Santiago el apóstol en Santiago 1:5, al igual que el profeta José Smith, para que, mis niños, para que cada uno de nosotros podamos recibir entendimiento, podamos recibir sabiduría en cuanto a las cosas de nuestro Señor Jesucristo, que están escritas en la Biblia, que están escritas en el libro de Mormón y en Doctrina y Convenio. Vamos a ver, mis niños, de qué manera el Señor puede darnos respuesta a las preguntas que tengamos sobre las Escrituras. Y en Doctrina y Convenio 77, el profeta José Smith
estaba en la traducción, recuerden, de la Biblia. Ya vimos lo que estaba traduciendo de la epístola de Juan. Hoy vamos a ver la epístola de Juan el Amado. Juan el Amado, que fue a refugiarse a la isla de Patmos, él recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Entonces, estando el profeta José Smith leyendo o traduciendo algunas partes del libro de Apocalipsis, él tuvo una inquietud. Y para salir de esa inquietud del libro de Apocalipsis, le preguntó al Señor qué significan aquellas cosas que Juan el Amado recibió esa revelación. Y veamos cuál pregunta le hizo el profeta José Smith al Señor. En Doctrina y Convenio 77.1 dice el profeta José Smith: ¿qué es el mar de vidrio del que habla Juan en el capítulo 4, versículo 6 del Apocalipsis? ¿Se han preguntado ustedes qué quiere decir Juan el Amado en el libro de Apocalipsis? Pues el profeta José Smith tuvo esa inquietud y preguntó al Señor, y el Señor le respondió de la siguiente manera. Veamos. Dijo: ¿qué hemos de entender? Dijo la respuesta: es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. Miren qué significaba, mis niños, aquello. ¿Qué es el mar de vidrio? ¿Qué es el mar de vidrio que habla el libro de Apocalipsis 6, versículo 4? La respuesta del Señor fue: significa, es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. Eso significa el mar de vidrio que vio Juan el Amado en su revelación. Y otra pregunta que hizo el Señor, hizo José Smith a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué hemos de entender por los 4 seres vivientes de los que habla el mismo versículo? Miren la respuesta, mis niños, la respuesta del Señor. Son expresiones metafóricas que Juan el revelador para describir los cielos y el paraíso de Dios, la felicidad del hombre y la de los animales, que se arrastran de las aves del cielo, siendo lo espiritual a semejanza de lo temporal, a semejanza del espiritual, que es el espíritu del hombre. El Señor le dio la respuesta a nuestro amado profeta, que era aquello que había visto Juan el Amado en el Apocalipsis, y le dijo le dijo en la respuesta, son expresiones metafóricas. Entonces eran semejanzas, ¿verdad?, a los seres vivientes, porque recordemos que también todos los animales que se arrastran, las aves del cielo, tuvieron una vida también premortal, al igual que nosotros. O sea que los animales vivieron en el cielo antes de venir a esta tierra. O sea que nosotros, a través de la lectura del libro de Doctrina y Convenio, podemos entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Recordemos la clase del domingo anterior. El Señor quiere que cada uno de ustedes y nosotros escojamos el reino celestial para morar para siempre con Él. Entonces, por eso sabemos de dónde venimos. Tuvimos una vida premortal. ¿Para dónde vamos? Y eso es, a medida que nosotros obedezcamos este evangelio de verdad y esperanza, para obtener el grado más alto en el reino celestial. Entonces el Señor siguió preguntando al profeta José Smith, y me gusta esta pregunta que le hizo: ¿qué hemos de entender por el ángel que asciende del oriente?
En el capítulo 7, versículo 2 del Apocalipsis, miren la respuesta. Dice: el ángel que asciende del oriente es aquel a quien es dado el sello del Dios viviente sobre las 12 tribus de Israel. Por consiguiente, clama a los 4 ángeles que tienen el Evangelio eterno, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y si queréis recibirlo, este es Elías. ¡Qué bendición, mis niños! Sabemos que aquel ángel que intervino entre los 4 ángeles que tenían el Evangelio eterno, intervino ante ellos para que no hiciera daño a los moradores de la tierra hasta que sean selladas en sus frentes las bendiciones eternas. ¿Qué significa esto, mis niños? Cuando estamos viviendo una vida en rectitud, tenemos la bendición de entrar a los santos templos del Señor, y allí están las llaves de Elías el profeta para sellar todos aquellos hijos y siervos del Dios viviente. Los siervos del Dios viviente, mis niños, se siguió diciendo: este es Elías, que habrá de venir a congregar a las tribus de Israel y restaurar todas las cosas. El profeta Elías ya vino, estuvo en el templo de Kirtlan, restauró las llaves del santo sacerdocio, del poder sellador, y hoy en día están sobre la tierra para sellar para vida eterna a todos los siervos e hijos de Dios, que nos esforcemos por vivir en rectitud. Y sigue preguntando el Señor: ¿en qué tiempo se cumplirán las cosas que se habla en este capítulo? ¿Cuándo se cumplirán estas cosas? Y el Señor le dio la respuesta al profeta José: se cumplirán en el 6º milenio, o sea, cuando sea abierto el 6º sello. ¡Qué bendición, mis niños! Si preguntamos al Señor en aquellas cosas sagradas que Él ha revelado, nos dará sabiduría, tal como lo prometió Santiago el apóstol. Pero si pedimos con fe, sin dudar. Además, el Señor nos manda que cada uno de ustedes, yo y todos los miembros de la iglesia que hemos hecho convenios sagrados a través del bautismo, podemos adelantar la obra del Señor. Veamos, mis niños, cuál es la función de cada uno de ustedes en adelantar la obra del Señor en estos últimos días. Muy fácil, mis niños, a través de la ministración. Pero ustedes dirían: ¿cómo voy a ministrar si soy un niño? Entonces, claro que pueden, mis niños, de la siguiente manera. Vamos a invitar a nuestros amigos a las reuniones de la iglesia. Vamos a invitar a nuestros amigos que no son miembros de la iglesia a que vayan a presenciar un bautismo. También los podemos invitar a las reuniones sociales. Recuerden que en la iglesia de Jesucristo no todo es espiritual. Tenemos tiempos, ¿verdad?, para tener reuniones sociales, para sociabilizar entre nuestros amigos y entre nuestros vecinos. Entonces, esa es la función de cada uno de ustedes y de todo miembro de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. ¿Por qué, mis niños? Porque cuando nos bautizamos, recordemos el convenio bautismal que se encuentra en el libro de Mosías 18:19, cuando el Señor
Dijo, ¿y si estás dispuesto a llorar con los que lloran? ¿Estás dispuesto a llevar consuelo a los que necesitan de consuelo? Si estáis dispuestos a llevar las cargas unos de los otros, ¿qué os impide bautizarnos? Cuando nos bautizamos solo hacemos 2 convenios con el Señor, y es guardar los mandamientos y servirle siempre. Esos son los convenios bautismales, dice Mosías, el profeta del Señor, guardar los mandamientos y servirle siempre. De esas 2 palabras emanan, mis niños, todas las bendiciones que nos llevarán a recibir el reino celestial. Vamos a ver de qué manera el Señor le reveló al profeta José Smith. Entonces veamos, mis niños, de qué manera cada uno de ustedes, yo y todos los que hemos hecho convenios con nuestro Padre Celestial, podemos ayudar a adelantar la causa del Señor. Veamos qué le dijo nuestro Padre Celestial al profeta José Smith. Dice el Señor: hablo a José Smith, hijo, diciendo: escuchadme, dice el Señor vuestro Dios, vosotros que habéis sido ordenados al sumo sacerdocio de mi iglesia, y que os habéis congregado, oíd el consejo de aquel que os ha ordenado de lo alto, que abran en vuestros oídos las palabras de sabiduría, a fin de que halléis salvación. Es una invitación, es un llamado a todos los élderes de la iglesia del Señor, que presten atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él de los altos les dará sabiduría. Y siguió diciendo el Señor la manera que nosotros podemos adelantar esta obra como establecimiento y orden permanente y sempiterno para la iglesia, a fin de adelantar la causa que habéis abrazado para la salvación del hombre y la gloria de nuestro Padre que está en los cielos, para que seáis iguales en los vínculos de las cosas celestiales, sí, de cosas terrenales también, a fin de obtener las cosas celestiales. De esa manera, mis niños, vamos a adelantar la causa de Sión a través de la ministración que les hablé al inicio. ¿Y para qué, mis niños? Para que cada uno de nosotros seamos iguales en los vínculos de las cosas celestiales. Pues si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis y haciendo lo que os he mandado y requerido. Para eso, mis niños, cada uno de nosotros debemos esforzarnos por adelantar la causa del Señor para ganar. ¿Para qué, mis niños? Pues dice, pues si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis, haciendo lo que os he mandado y requerido. Debemos impulsar esta obra, mis niños, a través de la administración, ayudando a cada uno de los misioneros de tiempo completo a dar referencia de sus amigos, de sus hermanos y familiares que aún no han recibido este evangelio de salvación. Además, el Señor nos enseñó que debemos mantener siempre la gratitud en cada una de las cosas que Dios nos ha dado. ¿De qué manera yo estoy agradecida con mi Padre Celestial y por qué? No me canso de agradecer a mi Padre Celestial por la bendición que me dio de ver este nuevo día, para estar con cada uno de ustedes y que juntos podamos deleitarnos en su palabra. Esa es una manera de estar agradecido con Dios, aparte de las bendiciones terrenales que Él me ha dado,
y que le ha dado a cada uno de ustedes. ¿De qué manera, mis niños, ustedes han preguntado alguna vez al Señor? ¿Han preguntado a Dios cuando quieren tener sabiduría en cuanto a las cosas espirituales que están escritas en los libros sagrados del Señor? Pues quiero decirles, mis niños, yo, al igual que el profeta José Smith, cuando quiero tener sabiduría en la palabra del Señor, pregunto a mi Padre Celestial en oración. Y yo recién conversa, mis niños, le pregunté al Señor si el libro de Mormón era la palabra de Dios, y tuve respuesta. Por eso hoy me encuentro en este reino para ayudar a adelantar esta obra, para que cada uno de ustedes, mis niños, nos preparemos juntos para heredar el grado más alto, como dijo Pablo, el tercer cielo, que es la gloria celestial. También le pregunté al Señor, mis niños, porque a mí me gusta mucho escudriñar las escrituras. En el libro de Mateo yo había leído, ¿verdad?, cuando Jesucristo, y siempre la comparto con ustedes, dijo que Él no había venido a traer paz a la tierra, sino espada, y que el Padre se iba a volver contra el Hijo y el Hijo contra el Padre. Pero yo decía, ¿cómo puede ser esto si Dios es amor? Si Dios es misericordioso, ¿por qué Él vino a traer paz, mis niños? Yo pregunté al Señor y obtuve la respuesta, y es la respuesta que llena mi corazón, que esta es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque es la única iglesia que el mundo persigue. Es la única iglesia que cuando uno se convierte a ello, sus enemigos lo abandonan, sus familiares se alejan de ellos. Entonces, al abrazar el evangelio verdadero, nuestra propia familia se vuelve en contra de nosotros, y como dijo el Señor, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Estoy agradecida con mi Padre Celestial por la bendición que me dio de poderle preguntar y recibir respuesta. Además, si nosotros somos agradecidos con nuestro Padre Celestial en cada una de todas las cosas, recibiremos las bendiciones eternas. Y ahorita, esta es una de ellas que el Señor le reveló al profeta José Smith. Dice, y el que recibe todas las cosas con gratitud será glorificado, y le serán añadidas las cosas de esta tierra, hasta 100 tantos. Sí, amén. Qué bendición, mis niños, que nos enseña el Señor, que si nosotros le agradecemos las cosas que Él nos ha dado, Él nos va a dar más, aún 100 de las cosas terrenales. ¿No es una bendición, mis niños? Además de recibir la bendición eterna, que es el reino celestial, Él nos bendecirá al 100% de las cosas terrenales. Es una bendición para cada uno de nosotros saber estas cosas, mis niños, y esforzarnos para ayudar a adelantar esta obra y aprender a preguntar al Señor cuando tengamos dudas sobre esta verdad. Testifico con todo mi corazón que el Señor da respuestas a nuestras preguntas sobre su evangelio si le preguntamos con fe, sin dudar nada. Testifico que el Padre Celestial nos bendecirá con un reino celestial si nos esforzamos por adelantar esta obra y vivir con gratitud
En el nombre de Jesucristo. Amén.